picante. Muy bien. ¿Cuánto tenemos? Graham, falta 5 minutos. ¿No? Alguien de Bolivia. Qué lindo, de Bolivia. Muy bien. Muy bienvenidos todos. Barcelona. Ah, qué ganas de estar en Barcelona y tomar un poco de cava, ¿no? Cancún, México. El Salvador. Sí, como me hace recordar. Para mí, cada vez que veo un nombre de un lugar, tengo memorias, no sé por qué, de comida o lugares. Entonces, Barcelona me hace pensar en las Ramblas y la parte vieja con y obviamente la Sagrada Familia, ¿no? Aguascalientes, México, Perú, Villa Gesell, está cerca de, yo estoy en Mar del Plata, así que estás a 100 kilómetros. Venado Tuerto en Argentina, muy bien. Somos muy puntuales, así que vamos a esperar hasta la hora en punta para empezar. Chascomús, alguien de Sofía de Chascomús. Sabes que yo como trabajo en Buenos Aires, pero vivo en Mar del Plata, yo paso Chascomús 2 veces por semana en el micro. Pero hace muchos años que no voy a la ciudad. Algún día pueda pasar. Bariloche, qué lindo Bariloche. Patagonia, Argentina. Sí, estábamos mirando la cantidad de personas inscritas en el webinar y parece que hay más o menos la mitad son de Argentina y la gran mayoría de Argentina y México. Así que van a tener los acentos de mío, que no sé, es una mezcla de no sé qué, 2 años de España y 10 años acá, y Graham. Y Rob, parece que ya tenemos 1000 personas con nosotros hoy. Ya tenemos, bueno, si ya tenemos 1000 personas, ya no se puede ¿Podemos comenzar. empezar? Sí. Sí. Justo antes de comenzar, Rob, voy a decir que la mayoría, como dice en la encuesta aquí, la pregunta era, ¿tiene experiencia de la enseñanza remota? Y 59% de personas tienen experiencia, pero poco experiencia, es la mayoría. Luego, 34% tienen nada de experiencia y solo unos 7% de los asistentes hoy tienen experiencia de la enseñanza remota. Así que podemos enfocar en la gran mayoría que no ha empezado o tiene poco experiencia. Sí, sinceramente, sí, los que tienen mucha experiencia es posible que saben más que nosotros, ¿no? Pero bueno, la idea del webinar, de la presentación es tratar de presentar, hacer un repaso breve y presentar lo que es la enseñanza remota a todos, ¿no? ¿Qué te parece, Graham? ¿Comenzamos? Comenzamos. ¿Empiezas tú? Ok, bueno, mi nombre es Roberto, soy británico. Desde hace, 3 años estoy viviendo en Argentina, pero estuve acá como 6 años en los años 90. Tengo 12 años de experiencia como profesor de inglés y gerente en educación y más o menos 15 años también como director trabajando en servicios profesionales. Así que bastante experiencia, más ahora de ser gerente, ¿no? Y manejar programas. Pero después, al final de la presentación, les voy a contar un poco de nuestro centro de enseñanza remota en Buenos Aires y espero que van a estar muy entusiasmados. Así que eso, un poco de mi experiencia. Graham tiene mucho más y ha escrito libros y cosas así. Así que Graham, adelante. Gracias, Rob. Pues sí, yo soy responsable de inglés para sistemas educativos de las Américas del British Council. Y antes fui director del British Council de Uruguay, donde tenemos un proyecto para administrar la entrega de clases de inglés a más de 75,000 estudiantes de nivel primario a través de videoconferencias.
Así que tenemos bastante, entre los dos, tenemos bastante experiencia en la enseñanza remota. Y el propósito de este webinar es porque las escuelas de América se encuentran frente a un nuevo desafío compartido ante la disrupción que ha generado el COVID-19 al cierre de las escuelas, y es una de las preocupaciones principales que nos ocupan en este momento. Y vamos a compartir nuestra experiencia de esto, de la enseñanza remota. Tenemos bastante experiencia en Uruguay en particular, pero en otros sitios también. En inglés edité un libro el año pasado que se ve en la pantalla ahora, que se puede descargar gratis desde el Teaching English sitio de web que está abajo el enlace. Esta presentación vamos a compartirlo con la grabación de esta sesión más tarde, en algunos días. Así que se pueden bajar y ver todos los enlaces y la información luego. Y también, Rob, tú tienes experiencia también en Buenos Aires con un centro de enseñanza remota especial, ¿no? Sí, y justamente sí, si miran el foto que tenemos en la pantalla, ven ahí, eso es nuestro centro de enseñanza remota en Buenos Aires. Y cuando terminamos, voy a contarles un poco más del equipo que trabaja ahí. En este momento no, porque estamos cerrados por la pandemia, pero tengo un equipo realmente impresionante de profesores que son realmente expertos en la enseñanza remota. Tenemos más de 150,000 horas de experiencia. Entonces, para muchos, en este momento, la enseñanza remota es algo nuevo. Para ellos, que realmente somos expertos en esto, no es nuevo. Y estoy seguro que vamos a poder compartir su aprendizaje con ustedes, ¿no? Ok. Voy a hacer este gesto para Rob para que cambie la pantalla. Muchas gracias, Rob. ¿Qué es enseñar de manera remota? Bueno, la enseñanza remota es la práctica de enseñanza sincrónica, que significa en línea, a través de videoconferencia. Y habitualmente se combina con otras estrategias de enseñanza y aprendizaje en línea asincrónicos. Por ejemplo, email, utilizando un sistema de gestión de aprendizaje, que muchos se refieren a una plataforma. Así que el enfoque de hoy es hablar mucho de la enseñanza remota a través, así que la enseñanza sincrónica a través de videoconferencia. Está funcionando muy bien este sistema, Graham, me gusta. Muy bien. Ahora, hay una diferencia, hay que reconocerlo, entre la enseñanza remota de emergencia y la enseñanza remota planificada. Muchos de ustedes, por la cierre de las escuelas, va a ser lo primero, ¿no? Enseñanza remota de emergencia. Y esto, según Hodges, Moore, Lockheed Trust and Bond de este año, es la experiencia de enseñanza de emergencia es distinto de los cursos ofrecidos en línea normalmente planificados, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es rápidamente adaptando a enseñar en línea debido a la crisis de COVID-19. También interesante para nosotros es lo que dice o lo que dijo Bax, Stephen Bax, un académico británico en 2003, que era un concepto que se llama normalización. Y el objetivo del uso de cualquier tecnología para Bax, para el aprendizaje, debería ser para lograr este concepto de normalización. Por ejemplo, eso significa que la tecnología debería, dentro de lo posible, desaparecer y convertirse en invisible. Realmente
la videoconferencia es la manera de transportar el profesor de inglés o de cualquier tema a la aula, ¿no? Para enseñar. Y funciona si no está tan tan aparente la tecnología. Así que este concepto de normalización es importante intentar lograr esto. Tu turno, creo. Sí, me toca a mí. Gracias, Greg. Ok. Obviamente, la idea de esta presentación es tratar de comunicarnos con los docentes y profesores que ya recién están comenzando su viaje por la enseñanza remota, ¿no? Entonces, para ustedes es algo nuevo. Y creo que con el tema de la pandemia tenemos que repasar unos números, porque son realmente te asustan los números en este momento, ¿no? Hoy justamente estaba mirando los números de los Estados Unidos y ver que más de 35 millones de personas han perdido su trabajo en los últimos 6 semanas. 35 millones, o sea, Argentina tiene una población de 44 millones, imagínate, es un número extraordinario. Pero estaba mirando por internet a ver si podía encontrar el número de chicos en escuelas de primaria y secundaria en las Américas, para ver cuántos niños están en este momento sin clases. Y el número es 165 millones de estudiantes no están asistiendo a los centros de enseñanza. Hoy mismo estuve en una reunión con el Banco Mundial hablando de cómo los países están manejando este desafío de reabrir, porque en Europa estamos tratando de abrir de nuevo los países y las sociedades. Y obviamente con la cantidad de infectados que tenemos, que en Argentina tenemos, no sé, 6,000. En Inglaterra en este momento son 150,000, así que es difícil ver cómo vamos a abrir las escuelas. Lo que decía el ministro de Educación de Alemania, él decía que ellos están pensando que las cosas no van a cambiar. O sea, no vamos a volver a lo de antes, no vamos a volver al sistema de educación que los chicos van al colegio, se sientan en filas y aprenden. Entonces las cosas tienen que cambiar y nosotros como profesores obviamente tenemos que cambiar también. Es muy posible que esta pandemia nos va a cambiar la vida por años y tenemos que adaptarnos. Lo bueno de ser profesores, me parece en este momento, con todo el miedo que hay en el mundo de la gente no sabe si tiene trabajo, la economía se va a caer, siempre vamos a necesitar profesores, ¿no? Entonces, si nosotros como profesores, como educadores, como docentes, podemos agregar la enseñanza remota a nuestras habilidades, para mí puede ser una habilidad complementaria a nuestras habilidades como profesores presenciales. Entonces, hablando de empezar, es muy importante que si vas a empezar a enseñar en forma remota, que vas de a poquito, como se dice, ¿no? No adelantarse. A menos que tengas mucha confianza, no trates de correr antes de caminar. Tratar de elegir una herramienta para hacer videoconferencia, o sea, puede ser Skype, hoy estamos con Zoom, Teams, Microsoft Teams, WebEx, lo que pueden conseguir. Pero es muy importante recordar que las versiones gratis de estas aplicaciones muchas veces no cuentan con las mismas herramientas para enseñar. Zoom, por ejemplo, hay una versión de Zoom para profesores que no es muy costoso y tiene muchas herramientas que uno puede utilizar. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y no voy a decir, creo que deberías usar tal aplicación. Es algo que ustedes tienen que elegir. Nosotros usamos mucho Zoom, usamos Teams y los dos funcionan muy bien. Zoom para mí tiene una ventaja que no es tan pesado para la banda de ancha que tenés en tu casa. Entonces, si tenés 10 o 12 megas, Zoom puede funcionar muy bien. Lo más importante es practicar con las herramientas. Se dice en mi país, y voy a hacer un comentario anti-machista, en mi país se dice que los hombres nunca leen las instrucciones. Eso es por lo menos lo que me dice mi madre, ¿no? Un hombre abre la caja de un nuevo televisor y no lees las instrucciones. Y eso me parece la verdad. Y entonces, lo que tienes que hacer es prepararte, leer las instrucciones. Hay muchísimos videos
en YouTube, por ejemplo, que son gratis, que puedes leer, que puedes mirar, perdón, para tratar de aprender un poco de cómo manejar todas las funciones de Zoom. Entonces, muy importante practicar. Tu objetivo cuando estás empezando a enseñar de forma remota es que la tecnología desaparece. Es solamente un medio para llegar a tus alumnos, ¿sí? Ok. Entonces, una vez que comenzaste con tus alumnos, ¿cómo vas a trabajar? Es nuevo. Entonces, es una experiencia nueva para vos como profesor. Y puede ser que sos un profesor o docente muy experimentado en clases presenciales o no muy experimentado, no sé. Entonces, puede ser que te pone nervioso. Puede ser como yo, la gran mayoría de mi experiencia como profesor fue enseñando a adolescentes de entre 13 y 16 años, más o menos. Entonces, eso en sí te puede poner nervioso. Yo tengo 2 hijos adolescentes ahora. Me pone nervioso todo el día. Entonces, agregar el tema de la tecnología y tratar de superar los desafíos de la tecnología te puede poner muy nervioso. Entonces, tenés que ir paso a paso. No es necesario apurarse. Al principio te hace sentir como un principiante, te hace sentir que perdiste tus habilidades como profesor, pero no es así. Tus habilidades, tu conocimiento como profesor siguen estando, pero vas a tener que aprender a ser un profesor remoto. Y también tus alumnos están aprendiendo a ser alumnos remotos. Entonces, para los dos es algo nuevo y tienes que reconocer eso. Obviamente, los chicos de hoy en día son cada vez más conectados. Tienen Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, que realmente no entiendo qué es eso, pero aparentemente es la aplicación más popular en el mundo en este momento. Pero bueno, entonces ellos están muy acostumbrados a usar las herramientas digitales. Entonces, vos tenés que utilizar su conocimiento y buscar su ayuda, porque eso es bueno para los chicos que están involucrados en la clase. Entonces, lo próximo que voy a hablar es para mí el punto más importante, y estoy hablando más que todos los profesores nuevos que recién están comenzando a enseñar y de repente se han volcado a ser profesores remotos probablemente sin capacitación, ¿no? Yo, por ejemplo, hice mis primeros estudios como profesor para enseñar inglés a adultos. Después me mandaron a un trabajo en Polonia y estaba enseñando a niños de 6 años. Entonces, no estaba capacitado para hacer esto. Era muy difícil. Pero tenía que superarlo utilizando mi sentido común y más que todo la ayuda de mis compañeros. Pero los 3 puntos que tengo acá, lo más importante es capacitar a tus alumnos. A mí me parece que como profesores pasamos mucho tiempo y mucho más tiempo enfocado en qué estamos enseñando y qué están aprendiendo en vez de cómo están aprendiendo los alumnos. Y para mí uno de los momentos más fuertes de mi experiencia como profesor fue, creo que en el año 96, me había mudado a Buenos Aires y fui a ver al director del instituto y le pregunté, yo quiero mejorar, siento que estoy muy estancado con mi enseñanza, necesito mejorar. Y me dijo, sí, tenés razón, tenés que mejorar. Entonces le dije, ¿quién voy a ver? Porque para todos quiero que recuerden que la observación y observar a otros profesores es una de las mejores maneras para capacitarse y para mejorar, porque vas a ver cosas nuevas, vas a ver cosas que vos haces mal o haces bien, y entonces vas a reforzar tu conocimiento, ¿no? Entonces le dije, ¿cuáles son los mejores profesores? Y me dio una lista de nombres, eran todos argentinos. Y le dije, no, ningún inglés. Me dijo, no, los ingleses hicieron un curso de un mes. Los argentinos tienen 5 años de estudio en la universidad, entonces anda a ver estos 3 y te va a cambiar la vida. Entonces fue a ver unas clases y me di cuenta que la diferencia entre yo como profesor con poca experiencia y esos profesores que realmente eran los mejores que había visto y hasta ahora los mejores, ellas capacitaban a sus alumnos a aprender. Y también pasaban mucho tiempo
investigando a cada uno de sus alumnos y cuál era su manera de aprendizaje. Entonces, yo vi un grupo de estudiantes en esa clase que entendían cómo aprender, que entendían que cada uno tenía estrategias distintas para aprender y más que todo que la profesora entendía que el aprendizaje pasa en la cabeza del alumno, no pasa porque lo que enseña el profesor. Muchas veces le digo a mi hijo de 16 años, ¿qué aprendiste hoy? Nada, me dice. Bueno, no es que no te enseñaron nada, es que vos no aprendiste nada. Es importante pensar que eso es lo que le pasa dentro de la cabeza. Entonces, para profesores nuevos, si estás recién recibido y recién comenzando como profesor presencial y obviamente ahora en remoto, es muy importante entender que este hecho no cambie porque estamos enseñando de otra forma o de forma remota. También es muy importante usarlo como una oportunidad, tener un sentido de humor, diviértete. Si cometes un error en una clase, bueno, admitirlo. A mí me pasa y a Graham también, nos pasa todo el tiempo con la tecnología. A todos nos pasa con Zoom. Decís, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, bueno, ok, nos escuchamos. Entonces, mi consejo más importante como profesor remoto es pensar en cómo aprende cada uno de tus alumnos. Recuerde que el aprendizaje pasa adentro de la cabeza del estudiante, no depende de lo que vos haces en la clase y que tenés que capacitar a tus alumnos a trabajar en clase. Esto significa que tenés que enseñarles cómo utilizar, si estás en Zoom, usando los aulas breakout, los aulas virtuales, ponerlos en grupos, cómo funcionan en esos grupos. Si están haciendo trabajos en pares, cómo tienen que hacer estos trabajos. Y eso es algo que tenéis que enseñarles. Cuando hice mis observaciones de estos profesores, me di cuenta que realmente 20 años de experiencia, los tres me decían, pasamos 2 semanas al principio de año capacitando a los alumnos de cómo tienen que trabajar en nuestras clases, porque si no, sería un caos. Y también, muy importante, era tener un claro sistema de reglas para sus clases. Y un claro sistema, obviamente, con chicos tenés que reforzar las cosas de manera positiva, ¿no? Pero tener un claro sistema de reglas y un claro sistema de castigos, si lo digamos así. De qué vas a hacer si un chico se porta mal dentro de la clase. Cómo vas a manejar la situación. Y si tenés todo claro al principio del año, realmente es mucho mejor y mucho más fácil para tus alumnos porque saben las reglas. Y esto realmente es algo que para mí siempre me ha funcionado muy bien. Ok, vamos a hablar un poquito de protección infantil en el contexto de aprendizaje. Eso es muy importante porque estamos enfrente de un nuevo desafío. Y lo que ven en el foto es un ejemplo de nuestro proyecto. Estamos desde hace 5 años trabajando con Plan Ceval en Uruguay. Si lo conocen, es una organización famosa mundialmente porque hace muchísimo para llevar la tecnología a los niños en colegios del Estado en Uruguay. Y lo que ven en el foto es una profesora en este contexto, es una profesora que está en las Filipinas y los chicos están todos juntos en la clase. Entonces, el contexto de esa clase, tenés profesora en un lugar, niños todos juntos en otro lugar, pero también la docente de aula está en la clase con los niños. Entonces, la protección en este sentido está dada porque tenés 2 adultos siempre juntos con los niños. Entonces, si estás enseñando chicos que están todos en sus hogares solos, obviamente tenés que usar un modelo distinto. Tenés que realmente tener mucho cuidado cuando invitas a chicos a utilizar contraseñas si estás usando Zoom. No hacer público los enlaces. Todos probablemente han visto por los medios de las noticias que Zoom ha tenido varios problemas, incluyendo el gobierno inglés estaba en una reunión y alguien entró. Así que si todos tienen una contraseña, se puede controlar muy bien la sala de Zoom.
utilizando las herramientas del programa para que los niños no pueden compartir imágenes, no pueden compartir correos electrónicos. Es muy fácil controlar todo. Ok, vamos a la próxima. Entonces, consejos generales para el uso de tecnología. Hay unas cosas acá que parecen muy obvias, pero si no lo haces, te vas a dar cuenta cuando estás en clase. Entonces, una cosa que yo hago, y hoy tuve un problema que nunca tuve antes con mi micrófono, es siempre hacer una prueba antes de la clase. Suena muy tonto, pero yo todos los días estoy 6 horas más o menos en reuniones virtuales y siempre hay un problema, enchufas todo, pero no funcionaba como funcionaba ayer. Entonces, es muy importante hacer esto. Incorporar la capacitación en cada clase, agregar un poco más a cada clase para tus alumnos. Entonces, cada clase puedes introducir algo nuevo que tiene que ver con el espacio digital, entonces cómo están trabajando. Siempre tener un canal de comunicación alternativa, o sea, es muy normal tener todos los teléfonos de tus alumnos y por ahí compartir un mensaje de WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, seguro si estás con problemas técnicos, porque siempre nos pasa que nos cae el internet en el peor momento, ¿no? Entonces, siempre tener un plan B. Es muy común mandar materiales por correo electrónico antes de la clase, entonces si cae el internet y no podés, bueno, tienen unas actividades para hacer. Y si es posible, es una muy buena idea grabar la sesión, y si estás trabajando en un colegio o para una provincia y tienen su plataforma, arreglar con ellos para subir las grabaciones. También las grabaciones son muy importantes porque es una de las mejores herramientas para aprender como profesor. Mis experiencias más fuertes de desarrollo profesional fue cuando me observaron o yo fui a observar a otro profesor. No era leer cientos de libros de metodología, fue experimentar lo que estaba pasando en clases como el mío y agarrar las mejores ideas y compartirlos. Y eso no cambia porque estamos trabajando de forma remota, al contrario. Ahí tenemos el foto ahí en la pantalla, es de Andre, que está también con nosotros moderando hoy. Andre fue uno de nuestros primeros profesores remotos en el año 2014, cuando estábamos trabajando en Uruguay. Entonces, por eso tenemos mucha experiencia, que voy a hablar al final. Andre está ahí saludando. Tenemos mucha experiencia. Para el resto del mundo, de repente, enseñanza remota es muy popular. Para nosotros es algo que desde hace 5 o 6 años estamos trabajando con esto. Así que, a ver. Último, eso es una foto de una clase por Zoom, que es otro modelo de clase. Entonces, los alumnos, en este caso alumnos, no están en el mismo lugar, están cada uno en sus hogares. Y eso también puede ser complicado para el profesor, porque puede ser que uno tiene una conexión excelente y otro tiene conexión que no está tan bueno. Entonces, tenés que también siempre tener 2 o 3 planes en la mente, porque si alguien se desconecta, lo puedes mandar un correo con información que hacen mientras están esperando conectarse de nuevo. Pero lo más importante, lo que estamos, creo que Graham lo dijo al principio, lo que estamos haciendo hoy con ustedes no es enseñanza remota. Esto es un webinar, es una charla. Porque enseñanza remota es como cualquier enseñanza, es interactiva. Tiene las 2 partes que están trabajando juntos, ¿no? Esto no es enseñanza remota. Entonces, si estás enseñando, yo en este momento soy una cabeza hablando con ustedes, ¿no? Y eso es lo que tenéis que evitar. Al final de la presentación te vamos a hacer una sugerencia de un curso que tenemos preparado que te puede ayudar. Pero una de las cosas más importantes, más que todo siendo profesor de inglés, es enfocar el aprendizaje y las actividades en los alumnos. Y no, el clase no es el profesor hablando 45 minutos y ya está, ¿no? Entonces, esto es realmente muy importante. Ok, voy a pasar a Graham. Muchas gracias por escucharme y vamos a hablar de nuevo al final.
Muchas gracias, Rob. Había una pregunta de Gamaliel sobre invertir el aula. Se llama Flipped Classroom en inglés y es pensar en hacer algunas cosas, actividades, por ejemplo, lectura, la comprensión oral, antes de enseñar, para ahorrar tiempo, para utilizar el espacio que tienes o el tiempo que tienes con los alumnos para hacer algo más productivo. Bueno, ahora mismo voy a hablar un poco como algunos consejos para lograr el compromiso de los alumnos. Algunos consejos basados en estudios de Plan Ceibal, de la enseñanza remota en Uruguay, desde varios puntos del mundo, incluyendo Argentina y Filipinas, como dijo Rob. El primer consejo es el contacto visual y presencia en pantalla. Así que es muy importante establecer contacto visual con los alumnos. ¿Y cómo se puede hacer eso? Bueno, mirar a la cámara, directo a la cámara. Si yo hago esto, pues estoy mirando la cámara. Así estoy mirando una pantalla que tengo aquí. Es muy importante cuando enseñas remota directamente a mirar a la cámara de vez en cuando o mucho tiempo, si puede ser. Y así los estudiantes piensan que realmente estás hablando con ellos, ¿no? Es particularmente importante si alguien utiliza una cámara externa que no forma parte del ordenador, de la computadora. Y hace mucha diferencia. También es importante cómo se presenta en la pantalla. Como ves, Rob se viste con una camisa buena, yo también, pero en serio es importante pensar en cómo se ven, cómo presentas en la pantalla. Por ejemplo, no ponerse solo la mitad del cuerpo porque es una distracción. Y también lo que tienes en el fondo es importante también. No hay que distraer a los alumnos con tanta cosa. Cuando estás enseñando algo, quieres que los alumnos estén pensando, concentrando en lo que enseñas, no en lo que tienes en las estanterías atrás en tu habitación, ¿no? Eso es importante. Rob. Gracias. Ahora, en este formato que estamos haciendo hoy con tantas personas, un poco más que 1000 personas y más en Facebook, lo más fácil es presentarnos solo nuestras cabezas, ¿no? Y poco del cuerpo. Pero cuando estás en clase con alumnos, es importante no solo presentar esto. Se puede utilizar la cámara mucho más. Se puede estar de pie, moverse un poquito y los alumnos también pueden moverse. Eso es importante para variar la clase. Realmente una clase remota, como cada clase, clase normal, tiene que ser una experiencia memorable. Eso es lo más importante. Los alumnos para aprender algo tienen que tener una experiencia que vale la pena, que es memorable. Y si siempre ve lo mismo cada clase, pues no van a recordarlo tanto. También se puede utilizar, aunque la cámara no puede hacer zoom, tú puedes utilizar el espacio y hacer zoom así, moviendo el cuerpo atrás o enfrente, ¿no? Para poder enfocar en algo diferente. También puedes utilizar la cámara no solo para enseñar a ti o a los alumnos. Hay muchos objetos, especialmente en el hogar donde muchos de los alumnos están. Por ejemplo,
un gel antibacterial que tengo aquí contra el COVID-19. Y hay opciones de hacer lo que se llaman en inglés breakout rooms, así que espacios virtuales donde puedes enviar a algunos de los alumnos. Se puede hacerlo en Zoom y en otras plataformas para hacerlo. Así los alumnos pueden trabajar en grupos sobre algo, discutir algo en pares, en grupos, y es una metodología un poco más comunicativa. Y tú, como alumno, profesor, puedes visitar a los alumnos en estas aulas separadas virtuales, que también es una manera de variar. Graham, are you there, mate? Yeah, I'm back. Can you hear me now? You're back. Yep. Okay, lo siento a todos, perdí por un momento la conexión. Ok, lenguaje corporal, exagerar gestos, expresiones, es importante, porque hay una imagen de nosotros muy pequeña, y así que es importante que exageras esto y utilizas gestos, por ejemplo. Muy importante. Es muy importante ser muy claro cuando enseñas, porque los gestos sutiles no se captan, ¿no? No se captan. Y también la sonrisa. No la sonrisa falsa, pero una sonrisa natural. Si ustedes están disfrutando de la clase cuando enseñas, pues alumnos van a tener más posibilidades de disfrutar cuando aprenden también, ¿no? Es obvio, pero hay que recordarlo, especialmente durante la enseñanza remota. Rob. Ok, minimizar distracciones. Sí, como dije antes, lo que hay detrás de ustedes en el fondo puede ser una distracción. Y mejor si durante la enseñanza remota, si mantienes a los alumnos utilizando lo mínimo de fondo, por ejemplo, y también el contacto visual, y utilizando, como dije antes, la cámara, es importante hacerlo para poder enseñar con eficaz, ¿no? Rob. Y el uso de la voz. El uso de la voz. ¿Cómo utilizas la voz? Es importante también. Variar la voz, el volumen, cambiar el tono, usar grados graves y agudos de la voz, variar el ritmo, y así lo que dices es más interesante para los alumnos. Hay que tener en cuenta el volumen en particular. No puede ser demasiado alto ni demasiado bajo. Los alumnos tienen que poder entender lo que dices. Si no, va a ser muy difícil. Ok. Y la tecnología, como hemos hablado antes, es muy importante que no utilices una plataforma sin saber exactamente lo que puedes hacer o no puedes hacer con la plataforma. También muy importante la seguridad. Hay que saber cómo das permisos de voz, de cámara,
de compartir contenido con los alumnos, cuando puedes hacerlo y cuando no puedes hacerlo. Cuando es importante al principio no dejar los alumnos utilizarlo para que usted tiene el control de lo que pueden ver. Y además, yo recomiendo que cada cosa que quieres compartir con los alumnos, tienes que tener listo a la vez antes de la clase, ¿no? Lo peor es que los alumnos están esperando una página de web cargarse, por ejemplo, o un herramienta abrir. Tener todo abierto que quieres compartir es importante. Y finalmente, en esta sección, la importancia del plan B, que hemos hablado de eso, ¿no? Es, como dice aquí, un as bajo la manga. Realmente algo va a pasar, como me pasó hace unos minutos que cortó la conexión. Utilizando tecnología no se puede evitar ni tener la conexión mejor del mundo. En algún momento algo va a pasar. Y tener una manera de contactar a los alumnos, por ejemplo, a través del email o de una plataforma que no es lo que utilizas durante la clase remota, para poder por lo menos decir a ellos lo que ha pasado, si hay algún problema. También grabar la clase, si puede ser, y no es muy fácil porque hay que pedir permisos de los padres, por ejemplo, pero se puede grabar la clase, pues un alumno que no pueden asistir porque tiene problemas de conectividad o otras razones, pueden por lo menos asistir a través de la grabación. Y tener algo preparado para que los alumnos puedan estudiar algo relacionado con la clase, si hay corte de conexión, pues eso ayudará a hacer la clase cuando hay este problema de conexión. Ok. Lo que hemos hablado es realmente los primeros pasos, ¿no? Cómo empezar, cómo aprender a motivar a los estudiantes, cómo lograr su atención y hacer que la clase es efectiva, eficaz, de la clase es lo máximo, ¿no? Pero luego lo que recomendamos es moverse hacia un buen docente remoto. Y durante un estudio que hice con un Quality Manager del proyecto Plan Ceibal, Alicia Artusi, escribimos un capítulo de un libro, es en inglés, pero miramos la información que coleccionamos de los profesores remotos sobre lo que piensan ellos y lo que piensan los quality managers en lo que hace un buen docente remoto. Y aquí en las próximas 2 diapositivas tengo un resumen de eso. No voy a leerlo, luego con calma, con los diapositivas que vamos a compartir luego, se puede mirar con calma. Pero voy a apuntar algunos en particular, ¿no? Anticipar, por ejemplo, los problemas en la enseñanza remota y pensar en soluciones te ayudará mucho. Antes de empezar, tener en cuenta lo que pueden pasar para afectar la clase negativamente y hacer esto, pensar que eso pasa, ¿qué voy a hacer? Importante. También la clase remota sincrónica
no debería ser todo lo que hace con los estudiantes. Es importante tener una plataforma. Mencionamos esto en el principio, pero hay que hacer algo, una plataforma donde puedes hacer algo con los alumnos antes y después de la clase remota. Esto, el sistema de gestión del aprendizaje, en inglés Learning Management System, muchos de ustedes refieren a esto as una plataforma como Moodle, Schoology, Google Classroom, así, es importante para tener algunas actividades listos si hay problemas con conexión, pero también algunas cosas que puedes hacer con ellos o los estudiantes pueden hacer sin la necesidad de estar conectado con el profesor, va a ayudar mucho en la atención y también va a ahorrar mucho tiempo. Estos son los dos que selecciono de esta pantalla. Y el próximo, el segundo, yo diría que algunos hemos mencionado ya, pero es importante mantener los estudiantes activos durante la clase, ¿no? No lo que dije antes de tener todo abierto. Es importante que ellos están con la atención enfocada en lo que ustedes van a enseñar y no esperando este aire muerto o momentos que no está pasando nada, tú estás haciendo algo y no sé seguro lo que estás haciendo. Hay que evitar eso. Maximar la potencia de estar conectado con los alumnos mientras puedes. Es difícil, pero un poco de planificación y organización y está. Y también hay que ser, cuando tienes la familiaridad, pues hay que probar nuevas cosas, ¿no? Y disfrutar de la clase. Importante que disfrutes. Si no disfrutas, pues los alumnos tampoco van a disfrutar de la experiencia. Y eso significa que no van a aprender mucho. Y estos son lo que recomiendo de esto. La actividad de seguir aprendiendo cosas nuevas de la enseñanza remota, no solo un webinar o 2 webinars para aprender, para hacer algo más es importante. Y ahora Rob va a hablar más sobre esto. Muchas gracias, Graham. Eso muestra que una cosa que necesitas si estás enseñando en forma remota, necesitas un asistente competente. Entonces yo estaba tratando de contestar las preguntas en el chat. Pobre Graham estaba haciendo así para que cambie los slides. Bueno, no me puede pegar porque estoy en Argentina y él está en México. Así que bueno, ok. Bueno, realmente un gusto haber hablado y recibido tantos mensajes de tantas partes de las Américas, de México, de Perú, de Colombia, Venezuela, Uruguay, Argentina, Chile. Realmente muy agradecido de todos los comentarios. Lo que quería hablar un poco ahora es, obviamente hoy ha sido 45 minutos de presentación, no interactivo, entonces no es enseñanza remota, pero solamente una charla acerca de la enseñanza remota, de cómo funciona. Lo que dije hace unos minutos, en Buenos Aires tenemos uno de los centros de enseñanza remota dedicados exclusivamente a la enseñanza remota, uno de los más grandes en las Américas. Desde ahí llegamos, es un lugar pequeño, 300 metros cuadrados, y desde ahí llegamos a más de 30,000 personas por semana. Así que, por suerte, no entran todos en el edificio, si no estaría hecho un desastre. Pero la gente que trabaja ahí, ellos son los expertos en la enseñanza remota. Ellos son los que tienen, los expertos se dice que necesitas 10,000 horas de
de práctica para ser un experto en algo, o sea, que sos un pintor o sos un guitarrista o lo que sea, ¿no? Entonces yo tengo un equipo, tengo mucha suerte en tener un equipo tan bueno que tiene todos juntos 150, 160 mil horas de experiencia en la enseñanza remota. Tengo gente que a través de enseñanza remota han organizado obras de teatro en otros países, eso de forma remota. Canciones y concursos de canciones con niños de 9, 10, 11 años. Entonces, ellos, y recién hoy estuve hablando con ellos en una reunión porque estamos trabajando fuerte con el proyecto de Ceibal en inglés. Y sí, todos estamos encerrados en nuestros apartamentos en distintas partes de Argentina, pero todos enfocados en lo mismo, que es llegar a los niños en Uruguay. Y ellos son los expertos. Graham es un experto también y académico y ha escrito libros acerca de esto. Pero yo realmente estoy más que todo para presentar a este curso que tenéis en la pantalla. Y Laura va a compartir el vínculo que tenéis ahí abajo en el chat. Así que si dejan de chatear un segundo, va a aparecer y lo pueden hacer clic y llegar al vínculo. En este momento, la idea del curso es queremos interactuar con ministros de educación o escuelas en cualquier parte de las Américas. Obviamente lo que nos gustaría hacer es tener un grupo grande de escuelas o docentes que quieren hacer este curso. Y vamos a preparar una propuesta a medida del cliente, ¿no? Entonces, tiene varias partes. Primero es el uso de Zoom en clase. Hoy no hemos hecho nada, hemos hablado por Zoom y utilizado las herramientas de Zoom, pero tenemos un taller que es específicamente de cómo usar Zoom como profesor. Después, las esenciales de la enseñanza remota. Eso es un taller muy interesante porque está enfocado en todos los trucos y juegos que esos profesores remotos que tenemos saben después de tantos años de enseñar. Porque realmente cuando miras a un profesor remoto que tiene mucha experiencia, es como la tecnología y la pantalla y Zoom y monitores, todo desaparece. Y están los alumnos y está el profesor. Y la tecnología no está. Entonces vamos a enseñarles cómo hacer esto. Tercer taller es observación y calidad en enseñanza remota. Es muy importante para cada profesor observar a otros profesores y ser observado con retroalimentación. Si no, a mí me parece imposible que uno puede progresar como profesor. El cuarto es sobre brindar y verificar instrucciones, porque en un contexto remoto también esto cambia. Y es igual de difícil si sos un profesor de inglés, es complicado dar instrucciones. Si estás enseñando un idioma, es complicado. Pero también en cualquier materia, si estás enseñando matemática, dar instrucciones para cualquier profesor es un asunto complicado. Después, planificación de una lección remota. Eso es obviamente muy importante, porque si uno no planifica bien sus clases, las clases son un desastre, pero planificar para el contexto remoto requiere unos cambios de metodología y eso también lo podemos enseñar. Protección infantil, muy importante. Tengo mi colega Johanna Solis, que es mi gerente del Centro de Enseñanza en Argentina, y ella es experta en protección infantil y ha preparado un taller realmente excelente acerca de esto. Y los últimos dos son para mí fundamentales en progresar como profesor. Lo dije antes, cómo capacitar a tus alumnos a ser alumnos remotos, cómo capacitarlos a aprender y también cómo mantener la disciplina. Hay muchísima metodología que no tenemos tiempo para repasar ahora de cómo mantener disciplina con adolescentes, por ejemplo. Y eso lo vamos a pasar en ese taller en el contexto remoto. Y por último, tenemos un taller acerca de gestión de proyectos de enseñanza remoto. Entonces, eso sería para los
directores, supervisores y profesores que tienen responsabilidades de ser gerentes o directores de escuelas e institutos, porque manejar todo en forma remota cambia todo. Cambia toda la parte de la administración de la organización, ¿no? Entonces, también tenemos, como dije varias veces, 150,000 horas. No, tenemos obviamente toda esa experiencia y es importante destacar que si uno mira en cómo se puede organizar las cosas, en los últimos 2 años, desde el centro en Buenos Aires, el equipo ahí lograba dictar más o menos 60,000 clases en los últimos 2 años y no cancelamos una sola clase, ni una. Que para mí es impresionante, y es impresionante cómo ellos trabajan como equipo. Tenemos un equipo de alrededor de 30 personas, más o menos 50 profesores independientes que vienen unas horas por semana para dar sus clases. Pero realmente no paran de asombrarme de cómo trabajan. Y lo que quieren hacer ahora, con el contexto que tenemos con la pandemia, es compartir su conocimiento, lo cual me parece una oportunidad tanto para nosotros como para ustedes, ¿no? Entonces, lo que quiero que hagan es quiero que hablen con sus directores en sus institutos, que sus directores hablan con sus pares en el Ministerio de Educación. Obviamente tenés el vínculo ahí, que nos dejan sus datos, y si podemos organizar unos cursos en las próximas semanas, bueno, vamos a estar muy contentos y me parece que ustedes van a aprender mucho, porque realmente para nosotros enseñar en forma remota es algo normal. Para mucha gente no es normal y es un desafío muy grande. Así que estamos para ayudar. Bueno, por último, ustedes, queremos hacer un poco tenemos 10 minutos, así que queremos hacer un poco de interactivo. Entonces queremos ver el chat y a ver sus pensamientos, qué desafíos están enfrentando en sus clases, y entonces vamos a subir el chat. Muchas gracias, Rob. Tengo algunas preguntas que podemos contestar ya. El primero es de Javier Mendiola sobre la evaluación de alumnos. ¿Cómo se puede hacerlo en la enseñanza remota? ¿Y cómo monitorear las respuestas? ¿Qué piensas? ¿Me estás preguntando a mí o a ellos? A ti, pero yo tengo algunas ideas que Sí, puedes contestar mientras. vos sos el experto en esto. No, yo pensé que era una pregunta para el mundo. ¿Qué piensan de esto? Bueno, Freya, pues tu opinión. yo puedo decir que para mí hay varias maneras de acercarse a la evaluación de los alumnos. Si es la evaluación de cómo hablan o cómo hacen o cómo conocen las asignaturas, pues la presentación es una buena manera de hacerlo online. Ellos pueden pasar tiempo preparando una presentación y luego presentarlo en directo en la clase, o hacer un video. Si ustedes no quieren que hacen una presentación, pueden preparar un video, enseñarlo, escribirlo sobre una temática. Yo creo que esto funciona muy bien, ¿no? Y también yo diría no hacer exámenes o tests en la aula de enseñanza remota. Eso para mí me parece una pérdida de tiempo. Así que invertir el aula, del flipped classroom, y hacer lo que puedes fuera en la plataforma, es una buena manera de hacerlo. Otra pregunta, porque Sí, tenemos varias.
Sí, hay muchos comentarios que me parecen muy importantes que tenemos que pensar. Hay muchas familias, obviamente mucha gente que está viviendo en un contexto crítico. Graham, ¿me escuchas bien? Sí. Están viviendo en un contexto bastante difícil y no tienen conexión al Internet o la conexión en casa es muy complicado. O incluso a veces no tienen computadoras o lo que sea. Y hay que decir que esos son desafíos que hemos visto mucho en partes de Uruguay. Niños en contextos críticos que no tienen, y hemos hecho cosas hasta mandar los materiales en formato PDF a su docente de aula, que los imprime y los pasa al chico, ¿no? Entonces, obviamente, si el chico no tiene computadora, no tiene internet, es más o menos imposible. Pero hemos hecho cosas para tratar de superar estos problemas, pero obviamente es muy difícil. Es muy difícil y entiendo para profesores que también están tratando de enseñar y mezclando alumnos que hay unos en la clase que tienen y otros no tienen. Eso realmente es un problema grande. Más que todo que estamos en esa situación de pandemia y estamos encerrados. Así que lo único que puedo decir es lo que hemos hecho es tratar de mandar materiales alternativas que se puede imprimir y pasar al estudiante. No es perfecto, pero es una sugerencia nada más. Sí, hay varias preguntas sobre este tema, como dices. Marisol Morales San Juan dice, pregunta esto, y Ángel Colunge. Lo que hemos intentado hacer hoy, porque la enseñanza con las escuelas cerradas pueden tomar varias formas. Lo que hemos hecho hoy es mirar a la enseñanza remota con conexión de Internet y pensamos que todos los alumnos en este caso tienen acceso a Internet. En el futuro, lo que podemos hacer, si hay demanda para hacer otras ponencias sobre otro tipo de soluciones cuando no existe este tipo de conexión o conectividad, pues sí, algunos, por ejemplo, hablan de solo tienen acceso con móvil a WhatsApp. Pues esa es otra manera de hacerlo. Y hay cosas que puedes hacer, pero tenemos que preparar algo específicamente para eso. No podemos contestar todo hoy. Así que si algunos de ustedes piensan que es importante tener otro tipo de ponencia con el enfoque a otro tipo de enseñanza para esta crisis, pues pueden sugerirlo en el chat y vamos a mirarlo después y ver si podemos ofrecer algo. Rob, voy a preguntar ahora a Laura si hay una pregunta que viene de Facebook Live, donde tenemos otros 1,200 personas, creo que, mirando, y a ver si hay una pregunta interesante de esta audiencia. Laura. Gracias, Graham. Sí, en Facebook nos pregunta Gabriela, ¿cómo podemos realizar materiales virtuales para las clases? ¿Qué recomendaciones tienen? Escuché algo gramaticales. Materiales. No, ¿Cómo materiales. pueden realizar materiales virtuales para las clases? Ok, materiales virtuales. El diseño o dónde puedes conseguirlos. Sí, yo creo que cómo poder conseguirlos para compartir con los estudiantes. O cómo crearlos, creo que es más que todo, Greg. Cómo crear materiales. Sí. Yo diría, lo más importante es a ver los materiales que normalmente utilizas para la clase, ver si realmente puedes adaptarlos, porque esto ayudará mucho. Y ahora tiempo, ¿no? Mira lo que hay y si pueden adaptarlos para la clase aula virtual, es mucho mejor. Eso es lo primero. Obviamente, algunos materiales, depende de la asignatura, no se puede hacer en este ambiente. Pero yo diría, porque es
pensamos que hoy tenemos profesores, maestros de todo tipo de asignatura y es muy difícil responder a todas estas asignaturas y este tipo de contexto de educación. Pero cada asignatura tienen grupos de personas en varios sitios, comunidades de práctica, donde se puede conseguir y compartir ideas sobre asignaturas específicas. En Internet hay un montón de estos grupos donde se puede encontrar fácilmente buscando, y ahí creo que es la mejor forma de encontrar una solución de los materiales. Pienso yo. No sé, Rob, si tú tienes otras ideas. Sí, creo que lo que siempre veo de los profesores remotos experimentados parece que es más difícil usar los materiales tradicionales en las clases, como normalmente si te doy el ejemplo porque es lo que yo entiendo. De ser profesor de inglés, los niños tienen un libro para ejercicios y eso es lo que se usa, ¿no? Entonces, lo que normalmente lo usan los profesores remotos es a través de o PowerPoint o Active Inspire, que son dos maneras de preparar una presentación y tener una presentación que sigue el ritmo de la clase. Entonces, si tenés eso, entonces realmente para mí es saber dónde estás en la clase, lo puedes poner adentro de la presentación, los vínculos a tus materiales que quieres usar en clase. Entonces es algo que realmente te ayuda como profesor a mantener el ritmo de la clase. También para mí no es importante sobrecargarlo con información, como vieron como mi PowerPoint había unas frases nada más, pero es lo que utilizo para seguir mis pensamientos y seguir la clase. Entonces eso es lo que uso en clases remotas. Es siempre tener una presentación, lo que se llama un flip chart, para ayudar. Gracias, Rob. Una última pregunta, creo, y luego tenemos que terminar porque ya hemos estado más que una hora aquí. A ver, lo que hay... La disciplina. La disciplina es un reto, dice José Antonio Moreno. Consejos al respecto. Eso de manejar una clase virtual es muy difícil, ¿no? Porque normalmente cuando estás en el mismo espacio con los alumnos es fácil, pero estar a distancia, ¿qué consejos podemos dar a ayudar a este tipo de manejo del aula? Esto fue, creo que en mi experiencia como profesor fue lo más experiencia que tuve fue con adolescentes. Y al principio fue un desafío muy grande y después hice lo que siempre hago, es preguntar cuáles son los profesores, los mejores profesores en el instituto que manejan los adolescentes y cómo lo hacen. Y suena muy fácil y por ahí medio tonto, pero lo voy a decir igual. Tenían una clara lista de reglas de cómo funciona la clase y tenía una clara lista de premios que utilizaban para alentar a los alumnos y una clara lista de castigos si los alumnos no se portaban bien. Y todos los que no tenían problemas con los adolescentes, muchas veces es como, en muchos sentidos, no sacas el libro de las reglas todo el tiempo, pero el hecho de que los alumnos saben que está ahí y vos los entrenaste a entender las reglas de la clase, entonces no hay sorpresas. Si no tenés reglas, si no tenés barreras, no tenés límites, entonces siempre te van a desafiar a ver a dónde lo pueden empujar, ¿no? Entonces eso es lo que yo hice siempre con mis clases con adolescentes. Fue parte de la capacitación que hice con los alumnos. Había 1 hora con los adolescentes de las reglas de la clase, cómo comportarse con la clase y los premios y los castigos, digamos.
Y eso siempre, desde que cambié a este sistema, me funcionaba bien. Así que algo debe tener. Pero teenagers sí son los más difficult students, dice José Armando. Sí, tenéis razón. Y los más difíciles niños. Tengo que hablar así porque están acá. Buenos consejos, Rob. Yo diría también involucrar a los padres, si se puede, especialmente en este tipo de contexto. Si los alumnos están en casa, pues hay que tener a alguien o un contacto con los padres que se pueden, los adultos que están ahí en casa con los alumnos para ayudar. Eso es fundamental, creo que. Como profesor vas a tener más contacto con los padres y esa es otra dimensión. Y probablemente si la escuela puede ayudar con esto y todo el mundo entiende las expectativas de lo que está pasando, mejor. Y con esto creo que tenemos que terminar. Lo siento mucho a los que han preguntado y no hemos tenido posibilidad de responder. Lo que podemos mirar es con la grabación, poner las preguntas en el chat, en Facebook o lo que sea, y responder ahí. Podemos hacerlo también. Muchas gracias a todos ustedes por venir hoy. Hemos tenido un récord de asistentes para este primer webinar en español de las Américas. Unas 1,000 personas en Zoom y 1,200 más o menos creo que en Facebook Live, que es increíble. Estamos muy contentos de que hay tanto interés y por favor, queremos seguir. Mientras hay demanda, vamos a seguir con webinars así, de otros tipos de formatos y preguntas y invitados a poder ayudar a todos ustedes con el trabajo de responder a este pandémico. Sí. Sí, gracias, Graham. Y bueno, yo quería también de mi parte agradecer a todos que han asistido hoy. Realmente para mí, cuando veo todas las preguntas, todos los nombres, todos los lugares que hay en América Latina, que es parte del mundo que más me gusta en el mundo, me da mucha emoción y realmente quiero agradecer a todos ustedes por su buena voluntad, por sus preguntas, por sus ideas y más que todo por haber asistido, ¿no? Porque sin ustedes obviamente no hay un webinar. Así que muchísimas gracias. Espero que están sanos y salvos donde estén y por favor tenemos el vínculo al curso que Laura ha compartido en el chat. Voy a ir atrás. Tenéis ahí nuestros correos electrónicos. Por favor, pónganse en contacto con nosotros, con preguntas, con ideas. Realmente estamos muy abiertos. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Y para finalizar, quiero agradecer a André y Laura y todo el equipo del British Council regional para todo el apoyo. Sin ellos no podemos hacer eso también. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos y adiós. Chao.